Hola, me presento contigo. Mi nombre es Gabriel Coronel Avilés. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Aplicadas al Deporte de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, el día de hoy te voy a platicar un poco sobre el deporte adaptado, un poco de sus inicios, su historia y algunos de los deportes que existen. El primer deporte sobre el que vamos a hablar se llama boxeo y es un deporte enfocado para personas con discapacidad física motriz. Este deporte surge en Grecia y posteriormente se le da oficialmente su lugar en Nueva York. Se le da la importancia dado que varios soldados regresaron de la guerra con problemas psicomotrices. Posteriormente también se le dio la apertura a personas que tenían alguna extremidad menos y dado a esto también se le dio la importancia a implementos. La Busia International Sport Federation es la encargada de regular todas estas situaciones. El deporte se desarrolla en una cancha de 6 metros de ancho por 12 de largo. Existen 3 modalidades para poder jugarlo y es individual, por parejas o en equipo. En el caso de ser de equipos, el número de integrantes es de 3 personas. Cada jugador o pareja consta de 6 pelotas, ya sean rojas o azules. El juego consta de ver qué equipo logra poner el color de sus pelotas más cerca de una especial, que es de color blanca. Este juego tiene la clasificación en 4 lugares, donde el 1 es el más afectado hasta el 4. Se maneja por BC1, BC2. Para atletismo, el deporte con más categorías y clases. A los jugadores se les identifica con 2 dígitos. El primero indica el tipo de discapacidad que tiene, mientras el segundo el grado de afectación. De la clase 11 a 13 son deportistas ciegos. De la clase 20, atletas con discapacidad intelectual. De la 31 a la 64, personas con discapacidad física o parálisis cerebral. De la 31 a la 38, personas con problemas de coordinación. Algunos en silla de ruedas específicos de la 31 a la 34. De la 41 a la 42, deportistas con acondroplasia. De la 42 a la 44, personas con afecciones en el tren inferior, que compiten sin prótesis. De la 45 a la 47, igual pero con la opción de prótesis. De las 51 al 57, corredores en silla de ruedas o lanzadores que compiten sentados. De las 61 al 67, deportistas con problemas en las extremidades inferiores que compiten con prótesis. Una T o una F al principio del número quiere decir en qué tipo de competencia va a participar el deportista. Una T de track es en pista, carreras o salto, o de campo, field. De ser necesario, también se les brinda el apoyo de una persona que les ayude a posicionarse o, en su caso, dirigirlos. Baloncesto sobre silla de ruedas. Este deporte es prácticamente igual al deporte tradicional, básquetbol. Las canastas están a la misma altura, la cancha mide lo mismo y el sistema de puntuación: 2 puntos para las canastas logradas durante el juego, 1 por cada tiro libre anotado y 3 puntos para las canastas que se logren anotar de más de los 6.75 metros de distancia. La regla adaptada sería que los jugadores están obligados a botar o a pasar el balón después de impulsar su silla 2 veces. Los equipos están conformados por 5 participantes. A cada jugador se le asigna un puntaje de 1 a 4.5. Esto para asegurar que dentro del juego no sobrepasen a los 14 puntos los jugadores entre ellos. Para natación. En este deporte se practican 4 estilos: libre, braza, espalda y mariposa. Además de la combinación de estilos, individual y en relevo. La competencia entre deportistas se hace en una piscina de 50 metros de largo. Y estos pueden empezar la carrera desde 3 posiciones: de pie, sentado sobre el proyecto o directamente desde el agua. En este deporte también se clasifica al deportista según el grado de afección a la práctica del deporte. Del S1 al S10 engloban a las personas que tienen discapacidad física o parálisis cerebral, siendo S1 los más afectados y S10 los más leves o menos afección. Además de que la S11 se reserva para los nadadores ciegos, 12 y 13 débiles visuales, S14 para discapacidades intelectuales. Tenis sobre silla de ruedas. Este deporte cabe destacar que tiene gran aceptación en el Reino Unido y en Estados Unidos. La adaptación del deporte no sufre gran modificación a las reglas originales. Simplemente se permite que la pelota bote 2 veces y que de estas 2 veces solamente la primera debe de ser dentro de la primera línea.
Existen dos categorías, la Open y la Quax. La Open está dividida en masculina y femenina, donde ambos tienen la oportunidad de participar individualmente o con parejas. Y en el Quad debe de ser mixta. En el Open participan jugadores que han sufrido algún tipo de lesión severa en el tren inferior, como una lesión, a una amputación, a alguna lesión en el nervio o en alguna parte medular. Y en el Quad son personas que tienen la ausencia de al menos 3 extremidades. Inclusive hay ocasiones donde se permite usar silla de ruedas electrónicas o donde la raqueta es fijada por medio de otros aditamentos a sus cuerpos. Todo esto regulado, garantizado que no hay ningún tipo de ventaja. Para powerlifting. Es el deporte adaptado equivalente a la halterofilia, con la apertura para cualquier persona que cumpla con las características establecidas en las 8 clasificaciones que maneja. Estas clasificaciones básicamente definen qué tanta problemática tienen en su tren inferior, a excepción de una categoría que es para personas con problemas de enanismo o de crecimiento. Posteriormente también se dividen entre femenil y varonil. Después también hay categorías por pesos, en caso de los hombres, desde los 45 kilos hasta los 107 o arriba de. Y en caso de las mujeres, va desde los 41 hasta los 81 kilogramos. Inicialmente, el atleta se posiciona en un banco con las adiciones que necesite, ya sea algo que lo sostenga al banco o algún tipo de prótesis demás que lo ayude a estar fijo, y posteriormente se divide en 3 tiempos, principalmente toda la ejecución, que es cuando lo levanta, después lo pone a nivel de su pecho, espera una señal y lo levanta. Después de cierto tiempo le da una señal y tiene permiso de volverla a dejar en el rack. Tenis sobre silla de ruedas. Este deporte cabe destacar que tiene gran aceptación en el Reino Unido y en Estados Unidos. La adaptación del deporte no sufre gran modificación a las reglas originales. Simplemente se permite que la pelota bote 2 veces y que de estas 2 veces solamente la primera debe de ser dentro de la primera línea. Existen dos categorías, la Open y la Quax. La Open está dividida en masculina y femenina, donde ambos tienen la oportunidad de participar individualmente o con parejas. Y en el Quad debe de ser mixta. En el Open participan jugadores que han sufrido algún tipo de lesión severa en el tren inferior, como una lesión, a una amputación, a alguna lesión en el nervio o en alguna parte medular. Y en el Quad son personas que tienen la ausencia de al menos 3 extremidades. Inclusive hay ocasiones donde se permite usar silla de ruedas electrónicas o donde la raqueta es fijada por medio de otros aditamentos a sus cuerpos. Todo esto regulado, garantizado que no hay ningún tipo de ventaja. Goalball, un deporte enfocado 100% a personas débiles visuales o que no tienen ninguna capacidad de ver. Solo consta de 2 categorías, varonil y femenil. El lugar donde se desarrolla el juego es una cancha rectangular de 28 metros de largo por 9 de ancho. Equipos de 3 participantes, con relieves a sus extremos para que así los deportistas puedan ubicar los límites de la cancha. Los jugadores constan con un par de gafas totalmente oscuras que garantizan que no haya ventajas de ninguno de ellos, dado que hay diferentes tipos de graduación visual entre ellos, entonces así se garantiza que no haya ventajas. El fin del juego es lograr meter, como en el fútbol, el balón dentro de la cancha contraria. En este caso los jugadores tienen la libertad de detener el balón con cualquier parte de su mano, a excepción del tiro. En el tiro forzosamente deben de arrojarlo con alguno de sus 2 brazos. El partido se lleva en total silencio, dado que el balón consta de sonajas. Voleibol sentado. Este deporte está enfocado para las personas que tienen algún problema en el tren inferior.
Las clasificaciones van desde B0 a B5, donde el B0 es el más afectado y el B5 es el que presenta una discapacidad menor o un rango de movimiento más amplio. De aquí parten las reglas del juego. Se permite solamente un jugador tipo A dentro de la cancha y en el que equipo de un total de 2. Los demás deben de ser de otro tipo de discapacidad o de clasificación. Los equipos, al igual que en el tradicional, se conforman de 6 integrantes. La cancha mide de 10 y 6 metros, dividida a la mitad por una red de 1.15 centímetros, 1 metro 15 centímetros, para los hombres y para las mujeres de 1.05. Disponen de 3 toques antes de lograr pasar el balón al lado contrario, y todos los partidos se juegan al mejor de 5 sets.